Muy buenos días con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Epistaxis, dirigida por nuestra ponente, la doctora Elsa Villanueva Llaver, médico asistente del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Villanueva. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días con todos. El tema que me ha tocado presentar ahora es sobre epistaxis, que es un tema bastante frecuente en la consulta de otorrino. Esta ponencia está basada en la Guía Americana de Otorrino y Cirugía de Cabeza y Cuello, que fue presentada en el 2020, así que es una guía que está con bastante relevancia. Entonces, esta guía nos define a la epistaxis como todo sangrado que se origina en cualquier sitio de las fosas nasales y que se manifiesta por la salida de sangre, sea por las fosas nasales o por la orofaringe, ¿no? Es un problema bastante común, ya que en Estados Unidos por lo menos el 60% de la población ha presentado algún episodio de sangrado. Solamente el 6% requiere una atención médica y el 0,16% requiere una hospitalización. El 90% de los sangrados son sangrados anteriores y solamente del 5 al 10% es un sangrado posterior. Generalmente estos cuadros tienen dos picos de presentación en pacientes menores de 10 años y luego en pacientes de 70 a 79 años, generalmente relacionados por alguna comorbilidad. Entonces, para poder entender el sangrado de la nariz, hay que entender un poco sobre la irrigación. Y hay que saber que la nariz o las fosas nasales es una zona donde hay una combinación de irrigación tanto de la carótida externa como de la carótida interna. Las arterias etmoidales anteriores y posteriores, que son ramas de la arteria oftálmica, que es rama de la arteria carótida interna, dan una irrigación hacia la parte del tabique y también hacia la pared lateral de la fosa nasal. En la parte anterior del tabique se localiza una zona que se llama plexo de Kieselbach, que es una afluencia de varias ramas, como se puede ver, de la etmoidal anterior, de la palatina mayor, de la labial superior, que es una rama de la facial, que es rama de la carótida externa. Y en la parte posterior de la pared lateral de la fosa nasal se encuentra una gran arteria, que es la arteria esfenopalatina, que es la rama terminal de la maxilar interna, donde se localiza también un plexo arterial, que es el plexo de Woodruff. Entonces, esta guía nos basa sobre qué acciones debemos tomar frente a un paciente con sangrado nasal. Entonces, la primera acción es el manejo pronto. Entonces, ¿qué pacientes requieren un manejo pronto y quiénes no? Para eso tenemos que ver si el sangrado o la epistaxis es activa o no activa. Si es un sangrado activo, si compromete la vía aérea, si hay un sangrado por orofaringe, si el paciente está hemodinámicamente estable o no, ¿no? Y si es un sangrado no activo, pues es un paciente que no requiere un manejo por emergencia, sino un manejo ambulatorio por consultorio. Sería bueno también ver el tema de la severidad, aunque no hay un término exacto para definir cuando una epistaxis es severa. Generalmente se relacionan con cuadros que duren más de 30 minutos en las primeras 24 horas o en aquellos pacientes que ya hayan tenido algún antecedente de una hospitalización por el mismo caso, que ya hayan necesitado transfusiones, que tengan signos de hipovolemia o de una anemia muy marcada porque llevan sangrando muchos días antes, ¿no? La segunda opción es, si nosotros tenemos un paciente que tiene un sangrado activo, el primer paso a seguir es hacer una compresión nasal. Y la manera correcta de hacer una compresión nasal es una compresión en el tercio inferior de la nariz, como se puede ver en la imagen. Se presionan las alas de las fosas nasales y se hace una compresión pegada hacia el tabique, sellando completamente las fosas nasales, como se puede ver aquí. Y generalmente se recomienda hacer esta compresión de 5 minutos a más. El tercer paso o la tercera acción nos habla sobre el taponamiento nasal.
En aquellos pacientes en los que persiste el sangrado después de la compresión nasal, debemos realizar un taponamiento nasal. El taponamiento nasal anterior, que es el que se puede ver acá en las imágenes, nosotros usamos mechas nasales, que son tiras de gasa larga, que generalmente miden 1 metro, y con una bayoneta se empieza a taponar desde el piso de la fosa nasal hacia el techo. En aquellos pacientes en los que tenemos algún riesgo de sangrado, por ejemplo, aquellos pacientes que tengan alguna alteración de la coagulación, que estén anticoagulados por alguna alteración cardiológica, se recomienda hacer taponamientos nasales con materiales absorbibles, como puede ser, por ejemplo, estas imágenes son del Merocel. También se puede utilizar Surgicel o Gelfond, por ejemplo. Y es importante, luego de realizar un taponamiento nasal anterior, educar al paciente sobre qué tiempo se va a quedar el taponamiento nasal. Generalmente se dejan de 3 a 5 días, nunca más de los 5 días por el riesgo de infección que puede haber. Son pacientes que van a requerir utilizar antibióticos porque están con un cuerpo extraño dentro de las fosas nasales, ¿no? Y qué días van a venir a curaciones y el seguimiento posterior, ¿no? En aquellos pacientes en los que no se logra controlar el sangrado con un taponamiento nasal anterior bilateral, sea con material absorbible como el Merocel o no absorbible como las mechas nasales, y vemos que a pesar del taponamiento sigue cayendo sangre por la orofaringe o no se controla el sangrado, nos tocaría hacer un taponamiento posterior, que existen dos maneras de poder hacerlo. Una que es más sencilla, que es introducir una sonda Foley, la cual se insufla con cloruro y se tracciona y queda impactada en la zona del cavum faríngeo, ¿no? Y la segunda forma de realizar el taponamiento posterior es a través de estas gasas que van fijadas eh, con lino cero, generalmente las fijamos al extremo de una sonda y las traccionamos hacia la zona del cabo faríngeo, a la zona de las coanas, en donde queda sellando, ¿no? Y posterior a esto se realiza un taponamiento anterior para poder fijar el taponamiento posterior. Las siguientes acciones que nos menciona la guía son sobre los factores de riesgo. Hay que ver qué pacientes tienen un riesgo aumentado de presentar sangrado, por ejemplo, aquellos pacientes que tengan alteraciones de la coagulación o estén medicados o que sean consumidores de drogas intranasales, por ejemplo. Las acciones número 6 y 7 nos hablan sobre el examen físico y el primer paso es hacer una rinoscopía anterior, que se usa una espécula nasal y podemos ver, esta es una fosa nasal derecha, y podemos ver en la zona del tabique esta zona vascularizada que es el plexo de Kieselbach que habíamos visto al inicio. En aquellos pacientes que tengan un sangrado nasal persistente, que recurra, que sea unilateral, que se asocien otros síntomas adicionales, como por ejemplo obstrucción nasal unilateral o alguna otra alteración, se recomienda hacer endoscopías nasales. En este caso tenemos una fosa nasal del lado izquierdo y vemos bastantes varices a nivel del tabique. Acá tenemos una coana del lado derecho donde vemos también que hay bastantes varices, ¿no? Pero también se pueden encontrar tumoraciones, hay tumores que son muy sangrantes, por ejemplo. En el paso número 8 nos indica que debemos saber cuándo empezar a utilizar agentes tópicos, por ejemplo, vasoconstrictores tópicos. Nosotros usamos acá epinefrina, oximetazolina, nafasolina, ¿no? Cuándo utilizar una cauterización o cuándo utilizar humectantes nada más en aquellos pacientes que tengan, por ejemplo, una rinitis atrófica que necesiten humectar las fosas nasales, ¿no? Entonces, la cauterización puede ser de dos tipos. La cauterización química, que es la que ven en la imagen, se coloca un algodón con un anestésico tópico y se procede a hacer toques. En este caso están usando nitrato de plata. Nosotros acá en el hospital utilizamos tricloroacético, ácido tricloroacético que se embebe un poquito en un algodón y de manera sutil se realizan toques en la mucosa septal para controlar las varices septales que haya. También se pueden hacer cauterizaciones eléctricas, en este caso se utiliza el monopolar, previa infiltración de lidocaína con epinefrina en la mucosa septal para realizar toques con el cauterio, ¿no? Siempre se recomienda hacer cauterizaciones
primero de un lado y dentro de 10 a 14 días se cauteriza el otro lado para evitar complicaciones como por ejemplo una perforación septal. Y en aquellos pacientes que requieran algún abordaje mucho mayor porque no hemos logrado controlar el sangrado ni con el taponamiento anterior, ni con el taponamiento posterior, ni con las cauterizaciones, puedan requerir algún abordaje quirúrgico, que eso ya es mucho más complejo. Se puede ligar ramas de la maxilar interna abordando con un abordaje endoscópico. Se pueden realizar embolizaciones, como en este caso que es una angiografía, por ejemplo. Hay una cápite aparte en la guía que habla sobre aquellos pacientes que utilizan anticoagulantes, ¿no? Por ejemplo, son pacientes que pueden presentar sangrados posteriores, inestabilidad hemodinámica, que necesiten o requieran más de 2 paquetes globulares, que tengan un descenso de la hemoglobina mayor de 2 gramos, que nos indican que pueda tener un sangrado severo o un sangrado no severo. En ambos casos, la recomendación es suspender los medicamentos anticoagulantes que estén recibiendo y administrar suplementos, ¿no? Por ejemplo, vitamina K, el ácido tranexámico, etc. Otro acápite importante, que es menos frecuente, pero sí hemos tenido casos, es sobre el síndrome de Rendu-Osle-Weber, que son las enfermedades hemorrágicas hereditarias o las telangiectasias hereditarias, que nosotros podemos ver abundantes varices septales, que es uno de los criterios mayores para diagnosticar esta enfermedad. Abundantes varices que se pueden ver en todo el piso de la fosa nasal, en todo el cabo, ¿no? También podemos ver acá, por ejemplo, en el paladar, en la lengua. Estos pacientes son de difícil manejo porque generalmente recurren con muchos sangrados nasales. Y finalmente nos habla sobre la educación al paciente y la prevención, cómo podemos prevenir el sangrado, indicándole que no se manipule la nariz, ¿no? Que no introduzcan objetos dentro de las fosas nasales, que la nariz esté lubricada. Se pueden utilizar, por ejemplo, humectantes nasales o lavados nasales, ¿no? Y siempre es importante hacerle un seguimiento al paciente, generalmente en los primeros 30 días, para ver que el problema se haya solucionado. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, la pueden realizar en el apartado de chat de Zoom. ¿Podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Pues la principal recomendación es de que si presenta sangrado nasal de manera recurrente, hay que acudir a consulta de otorrino para una evaluación y ver si requiere alguna cauterización. Muchísimas gracias, doctora Villanueva. Al ver que no hay dudas respecto al tema y todo ha quedado claro, agradecemos a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver las telecapacitaciones y tele-IS. Asimismo, los invitamos a escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Ha sido un honor, doctora Villanueva. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y felicitaciones.